Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 26. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Especial referencia a las directivas comunitarias en esa materia. Su gestión en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 1. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Las normas que regulan las condiciones generales en las que el personal estatutario presta sus servicios, garantizan el adecuado nivel de protección en lo relativo al tiempo de trabajo y los descansos del personal, garantizando asimismo que los centros y establecimientos puedan ofrecer, de forma permanente y continuada, sus servicios a los ciudadanos. Entre las características generales de esta normativa, cabe citar la fijación de unos límites máximos para la duración de la jornada ordinaria de trabajo, así como para la duración conjunta de esta y de la jornada complementaria que resulte necesario realizar para atender al funcionamiento permanente de los centros sanitarios. Estas normas señalan también los tiempos mínimos de descanso diario y semanal, articulando regímenes de descanso alternativo para los supuestos en los que la necesaria prestación continuada de servicios impida su disfrute en los períodos señalados. Al respecto hay normas europeas, nacionales y autonómicas. En este apartado del tema vamos a desarrollar la Directiva 2003/88/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo y la regulación de la jornada y descansos contenida en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 1,1. Directiva 2003/88/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. En adelante, la directiva. De conformidad con el artículo 15 de la directiva, esta se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, o de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales que sean más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Los aspectos más importantes de esta directiva son: 1. Ámbito de aplicación y definiciones. A. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1 de la directiva. La presente directiva establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. 2. La presente directiva se aplicará: a los periodos mínimos de descanso diario, de descanso semanal y de vacaciones anuales, así como a las pausas y a la duración máxima de trabajo semanal, y b. a determinados aspectos del trabajo nocturno, del trabajo por turnos y del ritmo de trabajo. 3. La presente directiva se aplicará a todos los sectores de actividad, privados y públicos, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14, 17, 18 y 19 de la presente directiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 2 de la presente directiva, la presente directiva no se aplicará al agente de mar, tal como se define en la Directiva 1999/63/C. 4. Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente a las materias a que se refiere el apartado 2, sin perjuicio de las disposiciones más exigentes y o específicas contenidas en la presente directiva. B. Definiciones. Artículo 2 de la directiva. A efectos de la presente directiva se entenderá por
1. Tiempo de trabajo. Todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y o prácticas nacionales. 2. Período de descanso. Todo período que no sea tiempo de trabajo. 3. Período nocturno. Todo período no inferior a 7 horas, definido por la legislación nacional, y que deberá incluir en cualquier caso, el intervalo comprendido entre las 24,00 horas y las 5,00 horas. 4. Trabajador nocturno. 4a. Por una parte, todo trabajador que realice durante el periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su tiempo de trabajo diario, realizadas normalmente, y 4b. Por otra parte, todo trabajador que pueda realizar durante el período nocturno determinada parte de su tiempo de trabajo anual, definida a elección del Estado miembro de que se trate. 4b. Por la legislación nacional previa consulta a los interlocutores sociales, o 4bb. Por convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales a nivel nacional o regional. 5. Trabajo por turnos. Toda forma de organización del trabajo en equipo por la que los trabajadores ocupen sucesivamente los mismos puestos de trabajo, con arreglo a un ritmo determinado, incluido el ritmo rotatorio, y que podrá ser de tipo continuo o discontinuo, implicando para los trabajadores la necesidad de realizar un trabajo en distintas horas a lo largo de un período dado de días o semanas. 6. Trabajador por turnos. Todo trabajador cuyo horario de trabajo se ajuste a un régimen de trabajo por turnos. 7. Trabajador móvil. Todo trabajador empleado como miembro del personal de transporte de una empresa que realice servicios de transporte de pasajeros o mercancías por carretera, vía aérea o navegación interior. 8. Trabajo offshore. El trabajo realizado principalmente en instalaciones situadas en el mar o a partir de ellas, incluidas las plataformas de perforación, relacionado directa o indirectamente con la exploración, extracción o explotación de recursos minerales, incluidos los hidrocarburos, y la inmersión relacionada con tales actividades, tanto si éstas se realizan desde una instalación situada en el mar como desde un buque. 9. Descanso adecuado. Períodos regulares de descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo. 2. Períodos mínimos de descanso. Otros aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Regulados en los artículos 3 al 7 de la Directiva. A. Descanso diario. Artículo 3 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas. B. Pausas. Artículo 4 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores cuyo tiempo de trabajo diario sea superior a 6 horas tengan derecho a disfrutar de una pausa de descanso, cuyas modalidades, incluida la duración y las condiciones de concesión, se determinarán mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales, o en su defecto, mediante la legislación nacional. C. Descanso semanal. Artículo 5 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada periodo de 7 días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas en el artículo 3. Cuando lo justifiquen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, podrá establecerse un período mínimo de descanso de 24 horas. D. Duración máxima del tiempo de trabajo semanal. Artículo 6 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas,
o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales. B.L. A duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de 7 días. Vacaciones anuales, artículo 7 de la Directiva. 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y o prácticas nacionales. 2. El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral. 3. Trabajo nocturno, trabajo por turnos, ritmo de trabajo. Duración del trabajo nocturno, artículo 8 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el tiempo de trabajo normal de los trabajadores nocturnos no exceda de 8 horas como media por cada período de 24 horas. B. Los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes, no trabajen más de 8 horas en el curso de un período de 24 horas durante el cual realicen un trabajo nocturno. A efectos de la letra B, el trabajo que implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes será definido por las legislaciones y o las prácticas nacionales, o por convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales, tomando en consideración los efectos y los riesgos inherentes al trabajo nocturno. B. Evaluación de la salud y traslado de los trabajadores nocturnos al trabajo diurno. Artículo 9 de la Directiva. 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores nocturnos disfruten de una evaluación gratuita de su salud antes de su incorporación al trabajo y posteriormente, a intervalos regulares. B. Los trabajadores nocturnos que padezcan problemas de salud, cuya relación con la prestación de un trabajo nocturno esté reconocida, sean trasladados cuando ello sea posible a un trabajo diurno para el que sean aptos. 2. La evaluación gratuita de la salud a que se refiere la letra A del apartado 1 deberá respetar el secreto médico. 3. La evaluación gratuita de la salud a que se refiere la letra A del apartado 1 podrá formar parte de un sistema nacional de salud. C. Garantías para el trabajo nocturno, artículo 10 de la Directiva. Los Estados miembros podrán supeditar el trabajo de ciertas categorías específicas de trabajadores nocturnos a determinadas garantías, con arreglo a las condiciones fijadas por las legislaciones y o prácticas nacionales, cuando dicho trabajo nocturno implique un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores que lo realicen. D. Información en caso de recurso regular a trabajadores nocturnos, artículo 11 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el empresario que recurra regularmente a trabajadores nocturnos informe de este hecho a las autoridades competentes, a petición de las mismas. Protección en materia de seguridad y de salud, artículo 12 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores nocturnos y los trabajadores por turnos disfruten de un nivel de protección en materia de seguridad y de salud adaptado a la naturaleza de su trabajo. B. Los servicios o medios apropiados de protección y de prevención en materia de seguridad y de salud de los trabajadores nocturnos y de los trabajadores por turnos sean equivalentes a los aplicables a los demás trabajadores y estén disponibles en todo momento. F. Ritmo de trabajo, artículo 13 de la Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los empresarios que prevean organizar el trabajo con arreglo a cierto ritmo tengan en cuenta el principio general de adecuación del trabajo a la persona, con objeto, en particular, de atenuar el trabajo monótono y el trabajo acompasado, en función del tipo de actividad y los requisitos en materia de seguridad y salud, especialmente en lo que se refiere a las pausas durante el tiempo de trabajo. 1,2. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud,
En adelante, Estatuto Marco. La jornada de trabajo, permisos y licencias del personal estatutario está regulada en el capítulo 10 del Estatuto Marco, artículos 46 al 61, que a continuación se detallan. 1. Objeto y definiciones, artículo 46 del Estatuto Marco. 1. Las normas contenidas en esta sección tienen por objeto el establecimiento de las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud del personal estatutario en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Conforme a ello, las definiciones contenidas en el apartado siguiente relativas a período nocturno, trabajo a turnos y personal nocturno y por turnos, se establecen a los efectos exclusivos de la aplicación de las normas de esta sección en materia de tiempo de trabajo y régimen de descansos, sin que tengan influencia en materia de compensaciones económicas u horarias, materia en la que se estará a lo dispuesto específicamente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten aplicables. 2. A los efectos de lo establecido en esta sección se entenderá por a. Centro sanitario. Los centros e instituciones a los que se refiere el artículo 29 de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad. b. Personal. Los que, siendo personal estatutario, prestan servicios en un centro sanitario. c. Tiempo de trabajo. El período en el que el personal permanece en el centro sanitario, a disposición del mismo y en ejercicio efectivo de su actividad y funciones. Su cómputo se realizará de modo que tanto al comienzo como al final de cada jornada, el personal se encuentre en su puesto de trabajo y en el ejercicio de su actividad y funciones. Se considerará asimismo tiempo de trabajo los servicios prestados fuera del centro sanitario, siempre que se produzcan como consecuencia del modelo de organización asistencial o deriven de la programación funcional del centro. d. Período de localización. Período de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata para la prestación de un trabajo o servicios efectivo, cuando fuera llamado para atender las necesidades asistenciales que eventualmente se puedan producir. Período de descanso. Todo período de tiempo que no sea tiempo de trabajo. F. Período nocturno. El período nocturno se definirá en las normas, pactos o acuerdos que sean aplicables a cada centro sanitario. Tendrá una duración mínima de 7 horas e incluirá necesariamente el período comprendido entre las 0 y las 5 horas de cada día natural. En ausencia de tal definición, se considerará período nocturno el comprendido entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente. G. Personal nocturno. El que realice normalmente durante el período nocturno una parte no inferior a 3 horas de su tiempo de trabajo diario. Asimismo, tendrá la consideración de personal nocturno el que pueda realizar durante el período nocturno un tercio de su tiempo de trabajo anual. H. Trabajo por turnos. Toda forma de organización del trabajo en equipo por la que el personal ocupe sucesivamente las mismas plazas con arreglo a un ritmo determinado, incluido el ritmo rotatorio, que podrá ser de tipo continuo o discontinuo, implicando para el personal la necesidad de realizar su trabajo en distintas horas a lo largo de un período dado de días o de semanas. Y personal por turnos. El personal cuyo horario de trabajo se ajuste a un régimen de trabajo por turnos. B. Programación funcional del centro. Las instrucciones que, en uso de su capacidad de organización y de dirección del trabajo, se establezcan por la gerencia o la dirección del centro sanitario, en orden a articular, coordinadamente y en todo momento, la actividad de los distintos servicios y del personal de cada uno de ellos para el adecuado cumplimiento de las funciones sanitario-asistenciales. 2. Jornada ordinaria de trabajo. Artículo 47 del Estatuto Marco. 1. La jornada ordinaria de trabajo en los centros sanitarios se determinará en las normas, pactos o acuerdos, según en cada caso resulte procedente. 2. A través de la programación funcional del correspondiente centro, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. 3. Jornada complementaria.
Artículo 48 del Estatuto Marco. 1. Cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada, y con el fin de garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros sanitarios, el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos desarrollará una jornada complementaria en la forma en que se establezca a través de la programación funcional del correspondiente centro. La realización de la jornada complementaria solo será de aplicación al personal de las categorías o unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley venían realizando una cobertura de la atención continuada mediante la realización de guardias u otro sistema análogo, así como para el personal de aquellas otras categorías o unidades que se determinen previa negociación en las mesas correspondientes. 2. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada ordinaria será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo semestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. No serán tomados en consideración para la indicada duración máxima los períodos de localización, salvo que el interesado sea requerido para la prestación de un trabajo o servicio efectivo, caso en que se computará como jornada tanto la duración del trabajo desarrollado como los tiempos de desplazamiento. 3. La jornada complementaria no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para las horas extraordinarias. En consecuencia, no estará afectada por las limitaciones que respecto a la realización de horas extraordinarias establecen o puedan establecer otras normas y disposiciones, y su compensación o retribución específica se determinará independientemente en las normas, pactos o acuerdos que, en cada caso, resulten de aplicación. 4. Régimen de jornada especial. Artículo 49 del Estatuto Marco. 1. Cuando las previsiones del artículo anterior fueran insuficientes para garantizar la adecuada atención continuada y permanente, y siempre que existan razones organizativas o asistenciales que así lo justifiquen, previa oferta expresa del centro sanitario, podrá superarse la duración máxima conjunta de la jornada ordinaria y la jornada complementaria cuando el personal manifieste, por escrito, individualizada y libremente, su consentimiento en ello. En este supuesto, los excesos de jornada sobre lo establecido en el artículo 48,2 tendrán el carácter de jornada complementaria y un límite máximo de 150 horas al año. 2. Los centros sanitarios podrán establecer previamente los requisitos para otorgar por parte del personal el consentimiento previsto en el apartado anterior, especialmente en lo relativo a la duración mínima del compromiso. 3. En los supuestos previstos en este artículo, el centro sanitario deberá asegurar que a nadie sufra perjuicio alguno por el hecho de no prestar el consentimiento a que se refiere el apartado 1, sin que pueda ser considerado perjuicio a estos efectos un menor nivel retributivo derivado de un menor nivel de dedicación. B. Existan registros actualizados del personal que desarrolle este régimen de jornada, que estarán a disposición de las autoridades administrativas o laborales competentes, que podrán prohibir o limitar, por razones de seguridad o salud del personal, los excesos sobre la duración máxima de la jornada prevista en el artículo 48,2. C. Se respeten los principios generales de protección de la seguridad y salud. 5. Pausa en el trabajo. Artículo 50 del Estatuto Marco. Siempre que la duración de una jornada exceda de 6 horas continuadas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma, de duración no inferior a 15 minutos. El momento de disfrute de este período se supeditará al mantenimiento de la atención de los servicios. 6. Jornada y descanso diarios. Artículo 51 del Estatuto Marco. 1. El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria no excederá de 12 horas ininterrumpidas. No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer jornadas de hasta 24 horas para determinados servicios o unidades sanitarias, con carácter excepcional y cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales. En estos casos,
Los periodos mínimos de descanso ininterrumpido deberán ser ampliables de acuerdo con los resultados de los correspondientes procesos de negociación sindical en los servicios de salud y con la debida progresividad para hacerlos compatibles con las posibilidades de los servicios y unidades afectados por las mismas. 2. El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente. 3. El descanso entre jornadas de trabajo previsto en el apartado anterior se reducirá, en los términos que exija la propia causa que lo justifica, en los siguientes supuestos. A. En el caso de trabajo a turnos, cuando el personal cambie de equipo y no pueda disfrutar del período de descanso diario entre el final de la jornada de un equipo y el comienzo de la jornada del siguiente. B. Cuando se sucedan, en un intervalo inferior a 12 horas, tiempos de trabajo correspondientes a jornada ordinaria, jornada complementaria o, en su caso, jornada especial. 4. En los supuestos previstos en el apartado anterior, será de aplicación el régimen de compensación por medio de descansos alternativos establecidos en el artículo 54. 7. Descanso semanal. Artículo 52 del Estatuto Marco. 1. El personal tendrá derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido, con una duración media de 24 horas semanales, período que se incrementará con el mínimo de descanso diario previsto en el artículo 51,2. 2. El período de referencia para el cálculo del período de descanso establecido en el apartado anterior será de 2 meses. 3. En el caso de que no se hubiera disfrutado del tiempo mínimo de descanso semanal en el período establecido en el apartado anterior, se producirá una compensación a través del régimen de descansos alternativos previstos en el artículo 54. 8. Vacaciones anuales. Artículo 53 del Estatuto Marco. 1. Anualmente, el personal tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración no será inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios. 2. El período o períodos de disfrute de la vacación anual se fijará conforme a lo que prevea al respecto la programación funcional del correspondiente centro. 3. El período de vacación anual solo podrá ser sustituido por una compensación económica en el caso de finalización de la prestación de servicios. 9. Régimen de descansos alternativos. Artículo 54 del Estatuto Marco. 1. Cuando no se hubiera disfrutado de los períodos mínimos de descanso diario establecidos en esta ley, se tendrá derecho a su compensación mediante descansos alternativos cuya duración total no podrá ser inferior a la reducción experimentada. 2. La compensación señalada en el apartado anterior se entenderá producida cuando se haya disfrutado, en cómputo trimestral, un promedio semanal de 96 horas de descanso, incluyendo los descansos semanales disfrutados, computando para ello todos los períodos de descanso de duración igual o superior a 12 horas consecutivas. 3. El disfrute de los descansos compensatorios previstos en este artículo no podrá ser sustituido por compensación económica, salvo en los casos de finalización de la relación de servicios o de las circunstancias que pudieran derivar del hecho insular. 10. Personal nocturno. Artículo 55 del Estatuto Marco. El tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria del personal nocturno no excederá de 12 horas ininterrumpidas. No obstante, mediante la programación funcional de los centros se podrán establecer jornadas de hasta 24 horas en determinados servicios o unidades sanitarias, cuando así lo aconsejen razones organizativas o asistenciales. 11. Personal a turnos. Artículo 56 del Estatuto Marco. 1. El régimen de jornada del personal a turnos será el establecido en los artículos 47, 48 o 49, según proceda de esta ley. 2. El personal a turnos disfrutará de los períodos de pausa y de descanso establecidos en los artículos 50, 51, 52, 53 y en su caso 54 de esta ley.
3. El personal a turnos disfrutará de un nivel de protección de su seguridad y salud que será equivalente, como mínimo, al aplicable al restante personal del centro sanitario. 12. Determinación de los períodos de referencia. Artículo 57 del Estatuto Marco. Siempre que en esta sección se menciona un período de tiempo semanal, mensual o anual, se entenderá referido a semanas, meses o años naturales. Cuando la mención se efectúa a un período de tiempo semestral, se entenderá referida al primero o al segundo de los semestres de cada año natural. 13. Carácter de los períodos de descanso. Artículo 58 del Estatuto Marco. 1. La pausa en el trabajo prevista en el artículo 50 tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo en la forma que esté establecido por norma, pacto o acuerdo, según corresponda. 2. Los períodos de descanso diario y semanal, a que se refieren los artículos 51 y 52 de esta ley, y en su caso los descansos alternativos previstos en su artículo 54, no tendrán el carácter ni la consideración de trabajo efectivo, ni podrán ser, en ningún caso, tomados en consideración para el cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo determinada conforme a lo establecido en el artículo 46 de esta norma. 3. El período de vacación anual retribuida y los períodos de baja por enfermedad serán neutros para el cálculo de los promedios previstos en los artículos 47, 48, 52 y 54 de esta ley. 14. Medidas especiales en materia de salud pública. Artículo 59 del Estatuto Marco. 1. Las disposiciones de esta sección relativas a jornadas de trabajo y períodos de descanso podrán ser transitoriamente suspendidas cuando las autoridades sanitarias adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de los centros sanitarios conforme a lo previsto en el artículo 29,3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, siempre que tales medidas así lo justifiquen y exclusivamente por el tiempo de su duración. La adopción de estas medidas se comunicará a los órganos de representación del personal. 2. Las disposiciones de esta ley relativas a jornadas de trabajo y periodos de descanso podrán ser suspendidas en un determinado centro, por el tiempo imprescindible y mediante resolución motivada adoptada previa consulta con los representantes del personal, cuando las circunstancias concretas que concurran en el centro imposibiliten el mantenimiento de la asistencia sanitaria a la población con los recursos humanos disponibles. En este caso, se elaborará un plan urgente de captación de recursos humanos que permita restituir la normalidad en el mantenimiento de la asistencia sanitaria. 3. Las medidas especiales previstas en este artículo no podrán afectar al personal que se encuentre en situación de permiso por maternidad o licencia por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia natural. 15. Jornada de trabajo a tiempo parcial. Artículo 60 del Estatuto Marco. 1. Los nombramientos de personal estatutario, fijo o temporal, podrán expedirse para la prestación de servicios en jornada completa o para la prestación a dedicación parcial, en el porcentaje, días y horario que, en cada caso y atendiendo a las circunstancias organizativas, funcionales y asistenciales se determine. 2. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán la limitación máxima de la jornada a tiempo parcial respecto a la jornada completa, con el límite máximo del 75% de la jornada ordinaria en cómputo anual, o del que proporcionalmente corresponda si se trata de nombramiento temporal de menor duración. 3. Cuando se trate de nombramientos de dedicación parcial, se indicará expresamente tal circunstancia en las correspondientes convocatorias de acceso o de movilidad voluntaria, y en los procedimientos de selección de personal temporal. 4. Resultarán aplicables al personal estatutario los supuestos de reducciones de jornada establecidas para los funcionarios públicos en las normas aplicables en la correspondiente comunidad autónoma, para la conciliación de la vida familiar y laboral. 16. Régimen de fiestas y permisos. Artículo 61 del Estatuto Marco. 1.
El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de fiestas y permisos que se establezca en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas. 2. El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de permisos y licencias, incluida la licencia por riesgo durante el embarazo, establecido para los funcionarios públicos por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, sobre conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 3. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán conceder permisos retribuidos o con retribución parcial, con motivo de la realización de estudios o para la asistencia a cursos de formación o especialización que tengan relación directa con las funciones de los servicios sanitarios e interés relevante para el servicio de salud. Podrá exigirse como requisito previo para su concesión el compromiso del interesado de continuar prestando servicios en la misma institución, centro, área o servicio de salud, durante los plazos que se establezcan, a contar desde la finalización del permiso. El incumplimiento de dicho compromiso implicará la devolución por el interesado de la parte proporcional que resulte procedente de las retribuciones percibidas durante el permiso. 4. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán conceder permisos no retribuidos o con retribución parcial, para la asistencia a cursos o seminarios de formación o para participar en programas acreditados de cooperación internacional, o en actividades y tareas docentes o de investigación sobre materias relacionadas con la actividad de los servicios de salud. 2. Gestión de jornadas, vacaciones, permisos y licencias en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 2,1. Jornadas anuales de trabajo efectivo en el Servicio Andaluz de Salud. El Decreto 522/2012 de 20 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 175/1992, de 29 de septiembre, sobre materia retributiva y condiciones de trabajo del personal de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo las siguientes jornadas anuales. Turno fijo diurno, 1.540 horas. Turno rotatorio. Trabajo con arreglo a un ritmo determinado en horarios de mañana, tarde o noche, 1.483 horas. Turno fijo noche. Desarrolla su labor exclusivamente en el período de noche, 1.450 horas. Turno de urgencias. Jornada anual de 1.392 horas, no se refleja en el decreto de jornadas, se aplica por acuerdo de mesa sectorial. 2,2. El manual de vacaciones, permisos y licencias del personal de centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. El actual manual de vacaciones, permisos y licencias vigente es el aprobado por la Dirección de Personal de 12 de febrero de 2021, modificado por la Resolución SSCC 002722, Dirección General de Personal SAS, de 3 de mayo de 2022, con el siguiente contenido. Título y ordenación de la jornada de trabajo. Artículo 1. Sin contenido. Artículo 2. Carácter neutro a efectos de cómputo de la jornada. Los días de libre disposición ya han sido tenidos en cuenta para el cálculo de la jornada anual. 2,1. Para el cálculo de los promedios establecidos para el cómputo de la jornada, no se tendrán en cuenta los períodos de incapacidad temporal, los días de huelga y los permisos y licencias retribuidas. 2,2. El período comprendido en estas situaciones computará como días trabajados o descansados según figure en el cuadrante de turnos de cada trabajador. 2,3. Los permisos no retribuidos se computarán de forma proporcional, es decir, si en 365 días le corresponde una jornada anual, según el turno, si descontamos los días de permiso a los días resultantes se le aplicará la jornada proporcional. Ejemplo, trabajador del turno fijo nocturno, 1.450 horas que disfruta de 90 días de permiso sin sueldo. Días computables, 365 a 90 igual a 275 días. Proporción,
275 por 1450 365 igual a 1092,46 horas. Artículo 3. Exención de jornada complementaria. 3,1. Competencia. Direcciones gerencias de centros hospitalarios y de distritos de atención primaria, gerencias de áreas de gestión sanitaria y direcciones de CTTC. 3,2. Destinatarios. A. Personal médico tanto de atención hospitalaria como de atención primaria. B. Enfermero enfermera de atención primaria. 3,3. Supuestos. A. Personal mayor de 55 años. B. Mujeres en estado de gestación. C. Personal con hijos menores de 1 año. D. Personal que tenga hijos con minusvalías o discapacitados. E. Personal que por razón de enfermedad sea contraproducente para su estado de salud realizar jornada complementaria. 3,4. Requisitos. A. Atención primaria. A. En el caso de personal mayor de 55 años, la solicitud de la persona interesada deberá presentarse dentro del último trimestre del año anterior a aquel en que desee que comience la exención. B. En los restantes supuestos la solicitud se presentará con ocasión de la existencia de alguno de ellos. C. Cuando se solicite por razones de salud, se aportará informe de los órganos competentes en materia de vigilancia de la salud de los trabajadores, unidades de prevención o servicios de medicina preventiva. D. Informe de la Dirección de Salud o de la Coordinación de Enfermería, según corresponda. E. Para el caso de mayores de 55 años, resolución del órgano competente dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a la presentación de la solicitud, que podrá autorizarla o denegarla teniendo en cuenta las necesidades del servicio. En caso de denegación deberá ser motivada indicando la causa que impide la concesión. F. Para el resto de supuestos, resolución del órgano competente dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. B. Atención hospitalaria. A. En el caso de trabajadores mayores de 55 años, la solicitud de la persona interesada deberá presentarse dentro del último trimestre del año anterior a aquel en que desee que comience la exención. B. En los restantes supuestos la solicitud se presentará con ocasión de la existencia de alguno de ellos. C. Cuando se solicite por razones de salud, se aportará informe de los órganos competentes en materia de vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, unidades de prevención o servicios de medicina preventiva. D. Propuesta de la Dirección Médica previo informe de la Jefatura de Servicio o Unidad de Gestión Clínica, oída la Junta Facultativa en aquellos centros en los que la misma esté constituida. E. Para el caso de personal mayor de 55 años, resolución del órgano competente dentro de los 3 primeros meses del año siguiente a la presentación de la solicitud, que podrá autorizarla o denegarla teniendo en cuenta las necesidades del servicio. En caso de denegación deberá ser motivada indicando la causa que impide la concesión. F. Para el resto de supuestos, resolución del órgano competente dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud. G. Notificación a la persona interesada y comunicación a las jefaturas correspondientes y a la Junta Facultativa. Artículo 4. Pausa en el trabajo y descansos. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 55/2003, siempre que la duración de la jornada exceda de 6 horas continuadas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma. Este descanso será de un mínimo de 20 minutos, según la duración y horario de cada turno. Artículo 5. Flexibilidad horaria. 5,1 Requisitos. A. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado, a la que deberá acompañar fotocopia de la documentación acreditativa del hecho, y en su caso de la resolución del órgano administrativo que reconozca la discapacidad, en su defecto, informe médico. Las solicitudes deberán presentarse con una antelación suficiente en función de la previsibilidad del hecho causante, que si no lo impide, deberá ser de, al menos 15 días, para permitir su valoración,
la garantía de la satisfacción de las necesidades del servicio y la adecuada planificación de los recursos humanos. B. Autorización del órgano competente. 5,2 Contenido, características y duración. A. El personal que tenga a su cargo hijos menores de 12 años, un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, personas mayores o con discapacidad que tengan reconocida la condición de dependientes, tendrán derechos a flexibilizar en 1 hora diaria. B. El personal al que se refiere el apartado anterior que tenga a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, podrá disponer de 2 horas de flexibilidad horaria diaria, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. C. El personal que tenga hijos con discapacidad tendrá derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordinario de integración y de educación especial, donde reciba atención, tratamiento, o para acompañarlo si ha de recibir apoyo condicional en el ámbito sanitario o social. D. Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal podrán autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario en un máximo de 2 horas, por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. Las horas de que se dispongan por flexibilidad horaria deberán ser recuperadas por el trabajador, al menos con periodicidad mensual. Artículo 6. Festividades laborales que coincidan en sábado. Cuando en un año natural alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional no sustituible por las comunidades autónomas, propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de carácter local, retribuida y no recuperable, coincida en sábado, añadirán como máximo 2 días de permiso de ese año, que podrán acumularse a las vacaciones anuales y a los días por asuntos particulares. Estos días se disfrutarán en los mismos términos previstos para los días de asuntos particulares. CAPITULO y reducción de jornada. La competencia para la concesión o denegación de los supuestos de reducción de jornada corresponderá a las direcciones gerencias de centros hospitalarios y de distritos de atención primaria, gerencias de áreas de gestión sanitaria y direcciones de CTTC. Los efectos del silencio ante la falta de resolución expresa en el plazo de 1 mes de las solicitudes serán estimatorios. Artículo 7. Reducción jornada por guarda legal. 7,1. Características. A. El disfrute de esta reducción no tiene que coincidir necesariamente con la jornada diaria. B. Su concesión atenderá a las circunstancias organizativas, funcionales, asistenciales que en cada caso se determinen. C. Esta reducción de jornada es incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad económica, remunerada o no, durante el horario objeto de la reducción. D. El percibo de una pensión no impide la concesión de esta reducción. 7,2. Supuestos. A. Tener a su cuidado directo un menor de 12 años, una persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida. B. Tendrá el mismo derecho el personal que precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o de persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o de enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Existirá la opción de ejercitar este derecho durante el tiempo en que dicha persona permanezca en situación de incapacidad, según los informes médicos correspondientes. 7,3. Contenido. A. Reducción de jornada de 1/3 o de la mitad de la misma. B. Percepción de un 80% o 60% respectivamente, de la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias con inclusión de los trienios. C. Su concesión atenderá a circunstancias organizativas,
funcionales y asistenciales, que en cada caso se determinen. Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias en el caso de que el personal hubiese prestado una jornada reducida durante el periodo de devengo de las mismas. D. Esta reducción es incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad económica, remunerada o no, durante el horario objeto de la reducción. Es siempre que las necesidades del servicio lo permitan, el personal podrá solicitar esta reducción exclusivamente en la jornada complementaria en los mismos porcentajes, percibiendo entonces las retribuciones correspondientes a las horas de jornada complementaria efectivamente realizadas. 7,4. Requisitos. 1. Solicitud de la persona interesada con un mes de antelación en modelo normalizado aportando, según los casos. Cuidado directo un menor de 12 años. Libro de familia o resolución administrativa o judicial de acogimiento. Cuidado directo de una persona mayor que requiera especial dedicación. DNI del causante. Informe médico y declaración responsable, anexo primero, de que tiene a su cargo de forma permanente durante el periodo solicitado de reducción jornada por guarda legal. Cuidado directo de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida. Copia de la resolución del órgano administrativo que reconozca la discapacidad y declaración responsable, anexo primero, de que tiene a su cargo de forma permanente durante el periodo solicitado de reducción jornada por guarda legal. Cuidado directo del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad que por razones de edad, accidente o de enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Certificado de matrimonio y/o certificado de pareja de hecho, así como declaración responsable, anexo primero, de que no desempeña actividad retribuida. Cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o de enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Libro de familia y DNI del causante, así como informe médico y declaración responsable, anexo primero, de que tiene a su cargo de forma permanente durante el periodo solicitado de reducción jornada por guarda legal. 2. Informe motivado del mando intermedio en los casos en que la solicitud de reducción no coincida con la jornada ordinaria, así como en los casos en los que se solicite la reducción únicamente en la jornada complementaria. 3. Autorización del órgano competente. Artículo 8. Reducción de jornada por interés personal. De conformidad con el art. 15 de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, modificada por la disposición final tercera de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017, el personal tanto fijo como temporal podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria hasta un 10%, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio. El personal que se haya acogido a la reducción voluntaria de la jornada laboral prevista en el artículo 15,2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, con anterioridad al 1 de enero de 2017, mantendrá el porcentaje de reducción que se le hubiese concedido. Disposición transitoria quinta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 8,1. Características. A. Temporal y revocable. B. No será de aplicación al personal directivo de las instituciones sanitarias del SAS, o que desempeñe puestos de trabajo clasificados como cargos intermedios. 8,2. Requisitos y procedimiento. A. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado con al menos un mes de antelación a la fecha prevista, en la que se hará constar la cuantía, forma de disfrute y fecha de efectividad de la reducción. B. Resolución en el plazo máximo de un mes en función de las necesidades del servicio. C. Los efectos del silencio ante la falta de resolución expresa dentro del plazo previsto de las citadas solicitudes serán estimatorios. 8,3.
Contenido. A. El disfrute de esta reducción no tiene que coincidir necesariamente con la jornada diaria. B. La persona trabajadora deberá preavisar con 15 días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada habitual. Artículo 9. Reducción de jornada por enfermedad muy grave. 9,1. Requisitos. A. Solicitud de la persona interesada en modelo normalizado, aportando DNI del sujeto causante, así como los informes médicos necesarios que acrediten su oficiación del órgano competente. A. Declaración responsable del peticionario de que ningún otro titular hace uso del diferentemente el carácter de la enfermedad como muy grave. B. Autorizud de esta reducción o, en caso contrario, de la distribución del mes con los demás titulares. 9,2. Supuestos. Necesidad de atender al cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad, por razones de enfermedad muy grave, y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. Este permiso se podrá acumular por jornadas completas con una duración máxima de 15 días naturales, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 9,3. Contenido. A. Reducción de la jornada laboral de hasta el 50% con carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes, o 15 días naturales reduciendo la jornada completa con carácter retribuido, y siempre que se mantenga dicho diagnóstico de enfermedad muy grave. B. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. C. Un mismo sujeto causante solo podrá por una misma enfermedad muy grave dar lugar a esta reducción de jornada por una sola vez, incluso cuando dicha enfermedad se repita en el tiempo. D. Esta reducción de jornada es incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad económica, remunerada o no, durante el horario objeto de la reducción. Artículo 10. Reducción de jornada para el cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad. El personal tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde vengan prestando sus servicios para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer, tumores malignos, melanomas o carcinomas, o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma, o en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente, y como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o aguarda con fines de adopción cumpla los 23 años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 18 años de edad del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o aguarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Cuando concurran en ambos progenitores, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso, o en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el personal tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor o guardador con fines de adopción o acogedor de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso, o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, solo se tendrá derecho a la reducción de jornada,
con la consiguiente reducción de retribuciones. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho a la prestación quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. Artículo 11. Reducción de jornada por recuperación de enfermedad o accidente. 1. Tras la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia o de otros tratamientos de especial gravedad debidamente justificados, y para contribuir a su plena recuperación en estos procesos de especial dificultad, el personal afectado podrá solicitar una reducción de jornada de trabajo para incorporarse a su puesto de forma progresiva. A estos efectos, se consideran de especial gravedad los tratamientos continuados para cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona afectada, durante un período continuado mínimo de 3 meses, y que requiera intervención clínica de cirugía mayor en un hospital o tratamiento prescrito en el mismo, con independencia de que dicho tratamiento se preste directamente en el hospital o bien en un centro de salud no hospitalario. 2. Esta reducción de jornada podrá solicitarse solo durante el primer mes tras la reincorporación al puesto de trabajo una vez recibida el alta médica, percibiendo la totalidad de las retribuciones. 3. El porcentaje de reducción de jornada que puede solicitarse será de un 50% las 2 primeras semanas, de un 20% la tercera semana, de un 10% hasta el final de la duración de la misma. 4. Para facilitar el proceso de recuperación, la persona interesada podrá solicitar la acumulación en las 2 primeras semanas del tiempo máximo de reducción que corresponda, de acuerdo con los porcentajes antes indicados. Asimismo, con dicha finalidad podrá solicitar una adaptación del horario en el que debe cumplir la jornada, o bien, la concentración de la misma en menos de 5 días semanales. Esta forma de utilización de la reducción de jornada por recuperación de enfermedad o accidente se concederá a petición de la persona interesada, previa justificación de la necesidad con el informe médico correspondiente. CAPITULO 2. Permisos y licencias. Artículo 12. Reglas generales. 12,1. La competencia para la concesión o denegación de todos los permisos será de las direcciones gerencias de centros hospitalarios y de distritos de atención primaria, gerencias de áreas de gestión sanitaria y direcciones de centros de transfusión sanguínea, u órganos en los que se deleguen. 12,2. Para el cálculo de la jornada y solo a estos efectos, de forma análoga a las vacaciones, cada día de permiso se ha computado como 7 horas de trabajo cada día efectivo que correspondiera, trabajar considerándose inhábiles los descansos que le correspondieran, sin perjuicio del turno asignado o de la prestación de servicios de urgencias. 12,3. Para el cálculo de la jornada, en GR o NTHE, y solo a estos efectos, cada día de permiso de los que se relacionan a continuación, se computará como 7 horas de trabajo cada día efectivo que correspondiera, trabajar procediéndose con posterioridad a reajustar la jornada laboral en función de los turnos realmente asignados. Permiso por fallecimiento. Permiso por accidente o enfermedad grave de familiar. Permiso por traslado de domicilio. Para el cálculo de la jornada en geronte, cada día del resto de permisos no relacionados anteriormente, se computará por las horas correspondientes al turno programado. 12,4. Se entenderán como días hábiles todos aquellos en el que el trabajador tenga asignado turno, no pudiéndose computar como día de permiso aquel en el que el trabajador tenga asignado como descanso. 12,5. Los permisos y licencias serán de aplicación tanto al personal fijo como al temporal, salvo que en algún permiso o licencia se establezca lo contrario. 12,6.
Todos los permisos y licencias podrán unirse al periodo vacacional reglamentario. 12,7. Los efectos del silencio ante la falta de resolución expresa en el plazo de un mes de las solicitudes serán estimatorios. 12,8. El cómputo de los grados de parentesco para la aplicación de los permisos se realizará contando cada generación ascendiendo hasta encontrar el tronco común y luego, si es el caso, descendiendo. En el caso de parejas de hecho se aplicará por analogía esta regla. Los grados de parentesco se determinan partiendo siempre del trabajador, utilizando la línea directa o colateral. Línea directa hace referencia a personas que descienden o ascienden unas de otras, por tanto se cuenta el número de generaciones, subiendo hasta el ascendiente o bajando hasta el descendiente. Abuelos, hijos, nietos. Línea colateral hace referencia a personas que tienen un ascendiente común, por tanto los grados se cuentan ascendiendo hasta el tronco común, y luego descendiendo hasta la persona respecto de la cual se pretende determinar el grado. Así, por ejemplo, los hermanos distan entre sí 2 grados, puesto que se asciende hasta el padre un primer grado y se desciende hasta el hermano que es otro grado. Parentesco por afinidad es respecto del cónyuge o pareja de hecho, y se computa de la misma manera.